Según el sitio oficial del Vaticano, el 21 de noviembre se celebra la fiesta más famosa de la Virgen María en todo el mundo. Sí, has oído bien, la más famosa. Y esta fiesta nació en medio de una pandemia, cuando miles de personas morían sin esperanza y una ciudad entera se arrodilló ante María pidiendo un milagro. Hoy te voy a contar la historia real de Nuestra Señora de la Salud, una historia de fe, de desesperación, de una promesa cumplida y de cómo la Virgen María respondió al clamor de un pueblo en agonía. Esta no es una leyenda medieval, es historia documentada. Sucedió en Venecia, en 1630, cuando una plaga devastadora amenazaba con exterminar a toda una república. Y lo que sucedió después cambió para siempre la devoción mariana en el mundo entero. Acompáñame en este viaje al corazón de Venecia del siglo XVII y descubre por qué millones de personas hasta el día de hoy siguen celebrando esta fiesta con procesiones, luces y gratitud. Para entender esta historia tenemos que viajar a la Italia del Norte, al año 1630. La Serenísima República de Venecia, una de las potencias más importantes de Europa, enfrentaba su peor pesadilla. Una epidemia de peste bubónica, la misma que había devastado Europa en el siglo XIV, había regresado con furia implacable. Ciudad tras ciudad caía: Milán, Verona, Padua, miles de muertos cada semana. Alessandro Manzoni, el gran escritor italiano, inmortalizó esta tragedia en su novela Los novios, describiendo calles llenas de cadáveres, familias destruidas, una sociedad al borde del colapso total. Y Venecia, la ciudad de los canales, la ciudad de la luz y el comercio, se convirtió en una ciudad de muerte. Los gondoleros ya no transportaban mercancías ni enamorados, transportaban cadáveres a las islas de cuarentena. Los médicos no sabían qué hacer. Los hospitales colapsaban. Las autoridades civiles habían probado todo: cuarentenas, restricciones, quema de ropas infectadas. Pero la muerte seguía avanzando, implacable, incansable. En octubre de 1630, cuando parecía que la ciudad entera perecería, el Doge, el líder supremo de la República, junto con el Senado y el pueblo, tomaron una decisión desesperada pero llena de fe. Si la ciencia no podía salvarlos, si la medicina humana había fracasado, solo quedaba una esperanza: la intercesión de la Madre de Dios. Solo María podía salvar a Venecia. El 22 de octubre de 1630, el Doge Niccolo Contarini, junto con todo el gobierno de la Serenísima, organizó una procesión masiva hacia la Basílica de San Marcos. Miles de personas, muchas enfermas, muchas aterrorizadas, caminaron por las calles de Venecia llevando velas, cantando oraciones, suplicando a la Virgen María. Era el último recurso, la última esperanza de una ciudad moribunda. Y allí, ante el altar mayor de San Marcos, el Doge hizo una promesa pública y solemne: Santísima Virgen María, si libras a esta ciudad de la peste, te construiremos un templo magnífico dedicado a ti, para que todas las generaciones recuerden tu misericordia. Imagina ese momento. El silencio después de la promesa, la fe mezclada con la duda. ¿Respondería María? ¿Escucharía el clamor de este pueblo? Los días siguientes fueron de angustia y esperanza. La procesión terminó, pero la oración no. Día y noche, en iglesias y hogares, los venecianos rezaban el rosario, suplicaban a María, renovaban su fe. Y entonces, algo extraordinario comenzó a suceder.
algo que los médicos no podían explicar, que las autoridades no esperaban, que solo la fe podía comprender. Semanas después de la promesa, la epidemia comenzó a retroceder. Los nuevos casos disminuyeron drásticamente. Los hospitales empezaron a vaciarse. Las muertes bajaron de cientos por día a decenas, a unas pocas. En noviembre de 1631, exactamente un año después de la promesa, el gobierno de Venecia declaró oficialmente: la emergencia pandémica ha terminado. Venecia está libre de la peste. ¿Coincidencia? ¿Fenómeno natural? Los venecianos no lo vieron así. Para ellos, fue un milagro de la Virgen María. Ella había escuchado. Ella había respondido. Ella había salvado a su ciudad. El doge Niccolò Contarini era un hombre de palabra. Una promesa hecha a la Virgen María no se rompe. Y aunque él moriría antes de ver terminado el templo, su sucesor continuó el proyecto con igual devoción. Se eligió un lugar estratégico, la punta de la Dorsoduro, donde el Gran Canal se encuentra con el Canal de la Giudecca, un lugar visible desde toda la ciudad, para que nadie olvidara la misericordia de María. Se convocó al mejor arquitecto de la época, Baldassare Longhena, y él diseñó algo extraordinario: una basílica octogonal, coronada por una cúpula majestuosa, un edificio que parecía elevarse del agua como una oración arquitectónica. La construcción tomó décadas, piedra sobre piedra, año tras año, generación tras generación de venecianos contribuyendo, porque todos querían participar en el agradecimiento a María. Finalmente, el 28 de noviembre de 1687, 57 años después de la promesa, la Basílica de Santa María de la Salute fue inaugurada. Salute, en italiano, significa salud. El nombre perfecto para la Virgen que había sanado a toda una ciudad. Y desde ese día, cada año, el 21 de noviembre, Venecia se detiene. Se construye un puente flotante de barcas sobre el Gran Canal, y miles de personas cruzan en procesión hacia la basílica, llevando velas, cantando el Ave María, renovando la gratitud de sus antepasados. La fiesta se extendió rápidamente, de Venecia a toda Italia, de Italia al mundo entero. Hoy, en 5 continentes, se celebra a Nuestra Señora de la Salud el 21 de noviembre. Pero esta historia no es solo sobre una epidemia del siglo XVII. Es sobre algo mucho más profundo. Algo que nos toca hoy, en el siglo XXI. Porque nosotros también hemos vivido pandemias, ¿verdad? También hemos sentido el miedo, la impotencia, la pérdida. También hemos buscado respuestas donde la ciencia no las tiene. Y María sigue siendo Salud de los enfermos, uno de los títulos más antiguos y más amados de la Virgen en la letanía lauretana. No solo para enfermedades del cuerpo, sino del alma, del corazón, del espíritu. ¿Qué enfermedades espirituales nos aquejan hoy? La ansiedad que nos quita el sueño, la depresión que nos roba la alegría, la soledad en medio de las multitudes, el vacío existencial que ningún éxito puede llenar, y las enfermedades sociales, la división, el odio, la violencia, la epidemia de indiferencia que nos hace pasar de largo ante el sufrimiento ajeno, la plaga del materialismo que nos hace olvidar lo esencial. María es salud para todo esto. Ella es medicina del cielo para las heridas de la tierra. Su intercesión no reemplaza a los médicos ni a la ciencia,
pero la complementa con la dimensión que solo Dios puede dar. Los venecianos entendieron algo fundamental, que la salud verdadera es integral. No es solo ausencia de enfermedad física, es paz en el alma, esperanza en el corazón, sentido en la vida. Y María nos da esa salud. Con su maternidad nos sana. Con su intercesión nos fortalece. Con su ejemplo nos inspira a confiar en Dios incluso en la oscuridad más profunda. Por eso millones siguen acudiendo a ella. Por eso las procesiones continúan. Por eso el 21 de noviembre, en Venecia y en el mundo, seguimos diciendo: gracias María, salud de los enfermos. Sigue sanando nuestras heridas. Sigue siendo nuestra esperanza. La Basílica de la Salute sigue allí, majestuosa sobre las aguas de Venecia, recordándonos que cuando todo falla, cuando la desesperación nos invade, María está allí, escuchando, intercediendo, sanando. Hermanos, la historia de Venecia nos hace una pregunta directa. ¿Qué promesas estamos dispuestos a hacer? ¿Qué compromiso tenemos con María? Los venecianos prometieron un templo de piedra, pero María no necesita templos de piedra. Lo que ella quiere es que nosotros seamos templos vivos de su Hijo. ¿Qué le prometemos hoy? Tal vez no podemos construir basílicas, pero podemos construir vidas de fe. No podemos hacer procesiones con miles, pero podemos hacer el camino diario de la oración, del rosario, de la confianza. En este día 21 de noviembre, mientras Venecia enciende miles de velas en la Basílica de la Salud, nosotros podemos encender la vela de nuestra devoción renovada. ¿Necesitas sanación? Física, emocional, espiritual. Acude a María, salud de los enfermos. Ella escuchó a Venecia en 1630. Te escuchará a ti hoy. Y cuando recibas la gracia, cuando sientas la sanación, no olvides. Como Venecia, recuerda. Como Venecia, da gracias. Como Venecia, comparte tu testimonio para que otros también confíen. Que esta fiesta nos recuerde que ninguna crisis es más grande que la misericordia de Dios y que María siempre está allí, intercediendo, sanando, amando, como solo una madre puede amar. Oremos juntos. María, salud de los enfermos. Tú que escuchaste el clamor de Venecia en su agonía, escucha también nuestras súplicas. Sana nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestras familias, y enséñanos a confiar siempre en tu maternal intercesión. Ruega por nosotros.